Sean todos muy bienvenidos a un video más de Visión Semanal, este video donde analizamos las perspectivas macroeconómicas, el enfoque económico para la semana y también cómo está el panorama técnico de los principales activos a largo plazo. El día de hoy abordaremos un tema de relevancia que hemos estado abordando las últimas semanas, que es justamente la inteligencia artificial. Si ustedes recuerdan videos pasados, hablábamos cómo existía duda en torno al CAPEX, el endeudamiento. Tienen un video este sábado que se publicó. Pero también vemos cómo se empieza a ver rotación en el mercado. Por lo que en este video analizaremos qué es lo que está pasando, principalmente con un enfoque en el análisis a Oracle, también a Broadcom, y ver qué nos puede estar mostrando esta debilidad que hemos visto en las últimas semanas. Bueno, como les comentamos, vamos a ver los resultados de Oracle, también Broadcom y Adobe y ver qué nos pueda estar orientando los fundamentales a este entorno macroeconómico. Y vuelvo a repetir, seguimos viendo desde la perspectiva macro este sector debido a que es el sector donde vemos mayor amplitud o mayor expectativa en torno a los beneficios, por lo que un cambio en la expectativa o el sentimiento del mercado puede generar rotación de activos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos primero por Oracle? Bueno, cuando vemos los resultados per se o iniciales fueron positivos. Vimos que generaba nuevos ingresos, seguíamos viendo este aumento principalmente en los revenues, pero quedaba por debajo de lo que esperaba el mercado. ¿Qué esperaba el mercado? Bueno, cuando vemos los ingresos alcanzaron 16 mil millones, lo que es en torno a un aumento del 14%, pero vemos que había cierta incertidumbre tras conocer la cartera récord de RPO, que son los potenciales a largo plazo. Bueno, esto mostró un incremento interanual del 438%. Sin embargo, son ingresos que esperan a mayor horizonte temporal. Y eso genera un riesgo debido a que en el corto plazo es donde se ha estado asumiendo la deuda. Y es justamente el tercer punto, es que vemos un fuerte incremento en el gasto de capital y también en la incorporación de deuda, que es el riesgo que está mirando el mercado actualmente. Vemos que este CAPEX aumentó en el segundo trimestre en 35 mil millones para centro de datos. También alineado a la noticia de que se podía trazar la construcción del centro de datos, continúa mostrando un problema que se podría generar en el balance. Entonces vemos que este contexto lo que genera es que comienza a poner nuevamente en duda el alto nivel de apalancamiento que se está incurriendo por parte de empresas tecnológicas hacia el gasto en infraestructura. El problema, y ya lo hemos comentado, es que cuando se comienza a utilizar deuda, el riesgo que pueda tener un activo se comienza a trasladar al sistema financiero. Entonces, esto se resume en deuda. Ya generalmente la deuda tiende a ser el factor más relevante a la hora de cambiar las perspectivas. Vemos que la deuda en Oracle alcanza niveles récord. Entonces, cuando tenemos esta deuda, lo que queremos ver, bueno, ¿cómo se va a pagar? ¿Se va a pagar con efectivo? Y no, no es la respuesta. Vemos que la deuda, que es esta barra naranja, supera con creces al efectivo disponible para responder a la deuda. Entonces, esto hace que Oracle sea cada vez más sensible a los cambios en el costo de financiamiento, generando mayor incertidumbre en el mercado. También, cuando vemos el aumento que está teniendo en el EPITA, esto no compensa el gasto que está teniendo en capital. Por lo que vemos que el problema que se está viendo en Oracle es cómo se está consiguiendo este crecimiento y la incertidumbre que está teniendo el mercado que sea capaz de capitalizarlo. Entonces, vemos que si queremos trasladar estos cambios en la retórica por parte del mercado, creo que Oracle es el mejor ejemplo, en donde vemos que un cambio en la narrativa y un entorno en que el mercado comienza a ver con mayor duda este balance que tiene la empresa que representa Oracle, vemos este movimiento de fuerte corrección. Entonces, lo que nos indica que este motivo de la liquidación es el agresivo plan de inversión que tiene en infraestructura hacia la inteligencia artificial, donde las dudas van en torno a la capacidad de pago que tenga la compañía. También vimos Adobe, en este caso los resultados del cuarto trimestre. Vemos que generó ingresos por 6.190 millones,
lo que representaba un crecimiento anual en torno al 10%. Las ganancias ajustadas por acción, los BPAs, fueron de 5.5 libras esterlinas, lo que fue superior a la expectativa del mercado. Y también vemos un escenario de dominio en torno a los medios digitales. Vemos que el que incluye la nube generó 17.700 millones de libras en venta, lo que responde a un incremento del 11% anual. Y también los ingresos recurrentes ascendieron al 19.200, lo que genera un incremento del 11.5%. Cuando miramos la inteligencia artificial, vemos que justamente contribuye al crecimiento de Adobe. ¿Y cuáles son los riesgos que presentó esta compañía? Bueno, prevén un crecimiento en torno a estos ingresos recurrentes al 10%. Y lo que es positivo es un crecimiento de 2 dígitos de cara a 2026, pero vemos que el mercado aún podría a tener duda en este crecimiento del ritmo. Lo que todavía continúa mostrando que Adobe continúa en esta retórica de la inteligencia artificial generativa. Y bueno, y acá se va uniendo esa retórica y los factores de riesgo en las demás empresas. Luego vemos a una segunda compañía que empezaba a generar temor al finalizar la semana, y en este caso es Broadcom, que tuvo ingresos mixtos, en donde vemos que generó 18 mil millones en ingresos, lo que representó un aumento interanual en torno al 28%, un buen aumento. También vemos que los ingresos ajustados por acción alcanzaron en el 1.95. Se enfatiza la alta participación en inteligencia artificial. Sin embargo, lo que generó los temores es la duda en torno a las ventas, al crecimiento de inteligencia artificial. De hecho, vemos que una de las cosas que respondía a esta caída que tuvo Broadcom la semana pasada es que no fue capaz de dar un guidance de proyección a 2026. Y esto se sumó a la duda que comenzaba a manifestar Oracle, por lo que estamos viendo que las señales que se están viendo en la debilidad, y lo ha reflejado muy bien en Nasdaq 100, es netamente en el sector de la inteligencia artificial y la capacidad de capitalizarla y los riesgos que están asumiendo las compañías. Cuando actualizamos nuestros indicadores de mercado, seguimos viendo un entorno de relativa calma, seguimos enfocándonos en los problemas de amplitud que se está observando. Un mercado que busca nuevos máximos históricos, sin embargo, no es la misma tendencia que están haciendo nuestra medida de amplitud. En este caso, el número de miembros de empresas que cotizan por sobre su media móvil de 200 días. Vemos que cotiza por debajo de su tendencia, lo que genera problemas en la amplitud. Estamos viendo cómo cierto grupos de empresas son los que van superando al mercado, lo que nos genera una debilidad estructural en el mercado. También vemos que tenemos que recordar en esta gráfica la estructura del mercado bursátil durante el estallido de la burbuja de las .com, ya que se está hablando mucho de ese escenario de que, bueno, y acá depende de cómo se mire. Las burbujas generalmente son escenarios muy difíciles de identificar, tienden a tener componentes eufóricos, en donde las .com lo que veíamos era un pago en múltiplos bastante elevados de compañías que no generan beneficios. Bueno, esto no ha sido lo que ha acompañado este mercado. Sí, me gustaría compararlo con alguna especie de burbuja, sería la de las Nifty 50, donde veíamos que empresas de alta calidad que eran capaces de capitalizar tenían múltiplos muy exigentes. Entonces, lo que nos muestra es que si bien estamos lejos de ese mercado que veíamos en la burbuja de las .com, vemos que los flujos de capital desde el sectores sobrecalentados hacia industrias tradicionales se ha continuado materializando. Entonces, no vemos un escenario de burbuja, pero sí podríamos ver un escenario de rotación del mercado, en donde la atención se centra en un sector y bueno, pueda volver de cara a 2026 a sectores más rezagados. Y eso ya lo hemos visto en este último trimestre, como el sector de la salud ha sido uno de los sectores que mejor rendimiento ha mostrado. Entonces, como les comentábamos, hay ciertas similitudes, pero en este caso vemos cómo los semiconductores están siendo los líderes. En este caso, si lo queremos comparar con la burbuja de las .com, aún hay un gran margen para que las compañías empiecen a cotizar a esos niveles de múltiplo y generar los riesgos que estamos viendo. Repito, las perspectivas creo que si el problema que se está viendo acá es que se le está asignando la burbuja a las .com porque no es nada más que compararle a la inteligencia artificial, y es justamente el debate que se enfrenta al mercado de enfrentar ciertos posibles nuevos sectores y que van a ser revolucionarios.
También miremos la capitalización del mercado, ya, en este caso equal weight, es decir, cuando miramos todos con la misma ponderación, vemos que también cotiza lejos a los niveles que dominaba la burbuja de la .com y vemos que el aumento de esta relación en los últimos años implica que la tendencia alcista se ve más influenciada por números limitados del mercado y justamente lo que le hablábamos de la amplitud, vemos que no se está viendo cuando trabajamos en el mismo peso con todas las acciones, no es lo mismo que se veía, no es un sentimiento eufórico generalizado, sino que está siendo muy concentrado. Más bien los riesgos que observo van por los niveles de deuda. Dinero, trabajas duro por él, pero ¿está trabajando por ti? También a nivel macroeconómico, ¿qué vamos a tener esta semana? Semana intensiva en bancos centrales. La semana pasada fue la Reserva Federal, ahora tenemos el Banco Central de Japón, Suiza, tenemos Inglaterra y también tenemos el Banco Central Europeo. ¿Qué tenemos? La Reserva Federal nos confirmaba la flexibilización de la política monetaria, veíamos la compra de deuda a corto plazo. ¿Y qué nos puede decir el Banco Central Europeo? Y sobre todo, también especial atención y van a tener un análisis especial este fin de semana. ¿Qué va a hacer el Banco Central de Japón? ¿Qué significa esto para el yen japonés? ¿Y qué va a estar pasando con el carry trade? Bueno, ¿qué es lo que tenemos de la Fed? Powell nos señala una postura moderada. De hecho, fue considerado algo más dovish por parte del mercado. Vemos que luego se borró toda esta ganancia producto de la volatilidad del sector tecnológico. Pero vemos que hay varios puntos que destacar. La votación no fue unánime. Le hemos comentado cómo esperamos que se comience a transicionar lo que antes era anormal, ahora la normalidad. Es decir, que los miembros del Banco Central de Estados Unidos puedan debatir y divergir en opiniones. Esto ya lo venía postulando Stephen Miran cuando fue nombrado por Trump. Vemos que tomó una postura muy agresiva de bajar la tasa de interés, lo que muestra esas perspectivas de cara a 2026. De hecho, la atención está a quién pasa el próximo presidente, lo que ha generado volatilidad del mercado de bonos. Pero bueno, Powell nos destacaba que había volatilidad, había debilidad en el mercado laboral, pero también indicaba un escenario positivo para la inflación. Reconocía que sí está sobre el objetivo, pero que esto respondía principalmente a los aranceles. Y también comentaba que el aumento inflacionario o el aumento del precio, mejor dicho, por parte de los aranceles era un aumento único, no eran presiones inflacionarias, lo que el mercado también comenzó a tomarlo con una retórica positiva, más dovish, en un entorno que comenzaron a comentar que se va a intervenir el balance con compra de 4 mil millones de dólares en deuda de corto plazo, lo que generó también perspectivas que de cara a 2026 se pueda generar una especie de QE. Recordemos, el QE es una intervención de largo plazo, de bonos de largo plazo, que busca flexibilizar esa tasa de interés. En este caso no es un QE, es deuda a corto plazo, lo que sí sirve alivio al estrés que veíamos en el sector bancario y lo hemos ampliado hemos tenido una cobertura amplia durante los videos de premercado. Bueno, ¿qué nos dice el gráfico de puntos de cara a 2026-2027? Vemos que las posturas están ancladas, seguimos viendo una postura más moderada en tema de recorte de tasa de interés, a pesar de la presión que tiene la administración actual de bajar las tasas de interés. Vemos sí que Stephen Miran es uno de los que presiona por el lado Dovich, pero de momento se mantiene anclada esta perspectiva de recortes más moderados. También tenemos la perspectiva en torno al nuevo presidente de la Reserva Federal. El mercado ha estado diciendo que Hassan puede hacer. Y acá comienza a verse ciertos problemas. Si bien el mercado predictivo indica que Hassan puede ser el próximo presidente, hemos visto que el mercado de bonos ha comenzado a generar cierta presión. El mercado de bonos, especialmente la curva larga, es decir, los bonos a 10 años o de mayor duración, comienzan a subir en su rendimiento. ¿Por qué? Recordemos que los bonos de menor grado, especialmente de 2 años hacia abajo, vemos que responden mucho a la tasa de interés. Los de 10 años responden a las perspectivas de tasa de interés, perspectivas de crecimiento y perspectivas de inflación. Vemos que el mercado no ve de manera muy positiva que Hassan sea el próximo presidente y se ha ido expresando en el mercado de bonos. También sumamos que una de las medidas que tiene Trump para medir su aprobación o cómo lo ha estado haciendo es justamente el mercado de bonos. Y estamos viendo que el mercado de bonos está comentando lo contrario. Entonces, esto nos lleva a analizar el rol entre el par euro-dólar.
¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, cuando vemos nuestras medidas fundamentales, en este caso miramos el rendimiento del bono a 10 años alemán, vemos que tiene un incremento, en un caso que el rendimiento del bono a 10 años estadounidense también ha tenido cierto incremento, pero seguimos viendo un gran diferencial. Hemos visto que es una tónica generalizada que la empezaba a materializar el bono japonés, se ha trasladado a gran parte de las economías y esto ha generado un entorno en que empecemos a ver el euro apreciarse frente al dólar. Entonces, seguimos viendo las perspectivas de una recuperación económica en la zona euro de cara a 2026 en un entorno que el dólar pueda continuar debilitándose, por lo que las perspectivas siguen dando un escenario alcista para el euro dólar. También, ¿qué esperamos para la inflación? En este caso, cuando les comentábamos, la expectativa de inflación, los SWOT de inflación continúan mostrando un entorno de debilidad. Vemos que esta semana vamos a conocer la publicación de inflación de noviembre, la que no conocíamos producto por el cierre del gobierno. Entonces se espera que la lectura sea en torno al 3%, pero el mercado prevé un descenso más pronunciado de la inflación a largo plazo y sobre todo cuando miramos los swaps de inflación. Seguimos viendo que la perspectiva no es un riesgo a la inflación y puede ser sorprendente, pero seguimos viendo también que las medidas de bienes y servicios continúan mostrando una menor presión inflacionaria al menos para los próximos 6 meses. Acá la clave de la semana, al menos en mi apreciación, va a estar en el Banco de Japón. Vemos que está muy presionado por una expectativa de inflación anclada, cierta debilidad económica y vemos que hay una devaluación del dólar yen japonés, en este caso el yen japonés. Entonces hay una intervención verbal por los miembros y la autoridad monetaria de Japón, lo que lleva al mercado a esperar que en esta semana el Banco Central de Japón tenga que intervenir nuevamente la tasa de interés con una subida de tasas. Entonces, acá empezamos a ver el Takashi Trade, ¿ya? Takashi es aquella primera ministra que iniciaba este nuevo cargo con un paquete de estímulos, en donde comenzamos a ver que aquí sí empezamos a ver problemas en la estructura del mercado de bonos. Seguimos viendo cómo el bono a 10 años japonés comienza a tener un rendimiento positivo y esto, si bien aún hay un spread favorable para el dólar estadounidense, comienza a aumentar los riesgos que se empieza a repatriar capital, es decir, Japón se ha caracterizado por tener un rendimiento negativo en el mercado de bonos y eso o muy, muy limitado, ya como lo veíamos en esta tendencia anterior, lo que hace más atractivo tener deuda americana, lo que llevó a Japón a ser uno de los principales compradores de deuda. Pero cuando comenzamos a ver que la tendencia va cambiando, puede traer este riesgo de repatriar capital, es decir, me es más atractivo en un entorno que el dólar se pueda estar debilitando, tener yen japonés y tener deuda japonesa. Eso generaría efectos negativos en las operaciones carry. Y es justamente lo que hemos estado viendo, cómo el spread ha estado cayendo en un entorno que tenía que tener correlación al par y no vemos la misma dinámica con el dólar yen japonés, por lo que esperamos que se pueda volver a reestructurar esa dinámica del dólar yen japonés, en donde la atención va a estar en qué presión pueda tener el carry trade. Actualización macro, ¿qué tuvimos durante la noticia, durante la semana? Encuesta Jolts, vimos un repunte en la encuesta Jolts, seguimos viendo que el escenario, si bien hay un enfriamiento del mercado laboral, recordemos que el mismo Powell comentaba que esto viene en un entorno de que hay menor demanda, en un entorno de menor inmigrantes, ha generado un escenario de menor demanda y una estabilidad del mercado laboral. También vemos que se ha generado una gran volatilidad en la oferta de subsidio por desempleo. Vemos que tuvo una gran variación luego de tener una variación beneficiosa. Vemos que especialmente esto no hemos tomado tanto enfoque debido a que es una problemática estacional. También cuando miramos las exportaciones del oro ha llevado a reducir el déficit comercial. Seguimos viendo un escenario de mejora que ha sido uno de los enfoques de la administración actual. Y también vemos que en este caso México sigue los pasos en la Unión Europea y es donde estamos viendo que puede haber un próximo aumento de la inflación. Entonces, una de las cosas, lo voy a intentar resumir de manera acelerada, de manera muy breve, el Congreso mexicano aprobó una reforma comercial que va a imponer aranceles del 5 al 50% a productos de Asia, y esto en los fines de llegar a estos acuerdos con Estados Unidos. Recordamos que la semana pasada habían problemas del acceso al agua, lo que ha generado un entorno en que México busca apoyar esta relación comercial con
por Estados Unidos. Entonces, este cambio va a entrar en vigor el 1 de enero de 2026 y uno de los riesgos es que se pueda ver alguna presión inflacionaria. Entonces, vemos que actualmente el peso mexicano se ha fortalecido tras esta decisión del Senado, en donde el dólar peso mexicano ha perdido casi un 25% desde los máximos de abril. Y es uno de los pares que hemos estado centrándonos, en donde cuando nosotros generalmente nos orientamos a los países emergentes, nos vamos en preferencia, en este caso actual de la macro, México-Brasil. Hemos dejado un poco de lado la cobertura en torno a China debido a estos problemas que sigue azotando la vivienda. Entonces, lo que estamos observando es que esta decisión que está tomando, esta decisión política que está tomando México va alineado hacia lo que buscaría Trump. Entonces, vemos que hay un escenario de posible deslocalización y un aseguramiento de las cadenas de suministro eh, en torno a que pueda traer problemas inflacionarios a México. Entonces estamos viendo ciertos problemas. La Unión Europea también ha tomado esos planes contra China, lo que está generando ciertos problemas en las perspectivas económicas, pero hemos visto cómo las monedas están respondiendo con una apreciación. ¿Qué esperar para esta semana? Bueno, esta semana viene cargada en datos. Les comentábamos que ya el lunes conocíamos las ventas minoristas de producción industrial en China. Las conocimos, vemos que continúa mostrando una debilidad. También vemos que se van a publicar gran cantidad de datos económicos, donde destacamos los datos de PMI para Reino Unido, Japón, Europa y Estados Unidos el día martes. Luego los inversores van a estar enfocados con los datos de NFP para Estados Unidos. Vamos a estar haciendo una cobertura de esto. Vamos a tener inflación de Reino Unido y también decisión de tasas el jueves del Riksbank, Banco de Noruega, el Banco de Inglaterra, el Banco de Europa, y también vamos a tener decisión de tasa por parte del Banco Central de Japón e inflación de PCE en Estados Unidos. Es una semana cargada en datos económicos y ya me paso a las perspectivas en torno a los mercados. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el SP500 comentábamos cómo había ciertos problemas en el histograma que podría traernos cierta reversión. Efectivamente, aún se mantiene el momentum alcista en el SP500 y comienza a llegar ciertas zonas de reversión. La tensión va a estar en los niveles de Fibonacci en torno al 61, 38.2. En esta zona esperamos que el precio comience a materializar cierta debilidad, pero de momento se mantiene la estructura al alza. Una de las claves que vamos a estar analizando acá es que si los datos económicos de esta semana apoyan a una continuidad del rally y este rally de fin de año. Por el lado del oro, seguimos viendo una estructura de canal alcista, si bien seguimos trabajando que esto es un repunte de onda B y esperamos cierta debilidad, mientras el mercado no sea capaz de consolidar una ruptura de nuevos máximos históricos, la estructura de MACD sugiere la posibilidad de una reversión en el oro que pueda traernos las próximas semanas. La plata, misma dinámica, alcanza la estructura 1, 2, 3, esperaríamos un retroceso onda 4, vemos que al finalizar la semana sin fundamentales aparentes se mostró una fuerte reversión, pero seguimos viendo que si se pierde los mínimos generados en esa debilidad, nos confirmaría un entorno de inicio del movimiento correctivo para la plata. El mercado de bonos continúa con un escenario ambiguo, tuvimos un repunte, este repunte ya alcanza la región del 61.8 donde podría comenzar a apreciarse el mercado de bonos. El punto pivote clave está en la región de los 92.29. Una pérdida y una caída impulsiva ya nos plantearía el escenario alternativo de nuevos mínimos antes de comenzar una recuperación en el mercado de bonos estadounidense a largo plazo. El petróleo continúa con su presión bajista, una estructura bastante congestionada, pero sigue a la par a esa zona que pueda llevar al petróleo en torno a los 52-48 dólares. El dólar también muestra el retroceso, alcanza la región del 61.8 y comienza a mostrar ciertas velas pinball que nos podría mostrar cierta reversión. Por lo que serán claves estos indicadores macroeconómicos, lo que nos muestra un catalizador de perspectivas para recorte de tasa en 2026. Por eso será crucial tanto para la volatilidad que veamos en el mercado de bonos y el dólar, que en este caso el dólar estamos buscando la evidencia de la posibilidad de encontrar un suelo a largo plazo para el dólar. Demás activos, el bono continúa consolidándose por debajo de la directriz alcista, lo que puede traer cierta presión en los rendimientos
Nuevamente, vamos a observar si el precio es capaz de mantener esta media 200 periodos con los datos económicos que vamos a conocer. El cobre continúa con su tendencia al alza, que lo puede alcanzar a niveles de 12.102. También observamos que China mantiene su estructura de directriz alcista de largo plazo. Y también destacamos en esta semana el paladio, que hace un nuevo máximo de los últimos 14 años, mostrando un retorno a esa tendencia, en donde observamos que el paladio aún mantiene un potencial, al menos por retroceso de Fibonacci, en torno a la región del 38.2, que son los 1820. Es decir, desde el nivel actual, un incremento cercano al 15%. Esa ha sido la presentación del día de hoy. Recordad que si les gusta este tipo de video y quieren nuevos videos, puedan dejarnos sus comentarios. Gracias a todos los que nos apoyan con un me gusta y comentario y comparten este video. Adiós.